me gustaría, no voy a contar el currículum, pero sí me gustaría, de lo que voy a hablar, un poco cómo he llegado a las reflexiones, porque lo que voy a hacer es contaros algunas reflexiones de esto del mundo digital y por qué digitaliza y todo desaparece, ¿no? Yo hace ya casi 20 y tantos años fui regional en Banesto, en Cantabria. Entonces ahí tenía bastante contacto con las pymes. De ahí pasé a llevar pymes a nivel global en Banesto. Después pasé a tecnología y estuve ahí 8 años llevando la transformación tanto de Banesto como de Santander en España. Y después, hace 4 años, decidí que esto de la transformación y la digitalización era tan apasionante que no se podía vivir solo en una empresa. Me fui del Santander, me dijeron que me había vuelto loco, habías llegado allí a ser director general y te vas del Santander, y quería vivir un poco esto, ¿no? Entonces llevo 4 años pues dando conferencias, dando clases, sobre todo en el Instituto de Empresa y en otras escuelas de negocio, y compartiendo y hablando con pymes y hablando con empresas de qué impacto tiene en la sociedad lo que es la digitalización. Y eso es lo que os quiero contar, algunas reflexiones que nos hagan ver por qué este título de este libro, que este libro lleva 3 años y medio, casi 4 años, ¿no? Digitaliza todo desaparece, que va a hacer la novena edición. Estamos en la novena edición, ¿no? Y esto es lo que quiero compartir con vosotros, algunas reflexiones. Fundamentalmente, 2 cosas. Uno, que me parece fundamental antes de empezar a hacer nada, que es entender lo que está ocurriendo. O sea, muchas empresas, muchas pymes están empezando a hacer cosas por ser modernos y se están equivocando. Están empezando la casa por el tejado, están empezando a invertir en tecnología. Ya llegará la tecnología, pero lo primero que tenemos que hacer es qué está ocurriendo y cómo esto impacta en mi negocio. Eso es lo realmente importante. Y después un imperativo, como pone ahí, que hay que transformarse y hay que digitalizarse. Y este es el imperativo, pero desde el conocimiento. Lo que no podemos hacer es empezar a digitalizarnos o hacer cosas o transformarnos desde la ignorancia. Es la diferencia. Hay que entender lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que estamos en esto que habréis visto 1000 veces, que es el VUCA, ¿no? Todo volátil, complejo, ambiguo. Y cuando parecía que lo estábamos dominando o casi dominando, pues ha venido el COVID y nos ha puesto el VUCA boca abajo. O sea, nos ha dado un revolcón y ahora estamos otra vez empezando qué es lo que está ocurriendo, la complejidad que tiene donde estamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos en una tormenta tecnológica. Han convergido una serie de tecnologías que posiblemente cada una de ellas hubiera sido suficiente para generar esta disrupción. Pero es que han venido todas juntas, ¿no? Ha venido cloud, ha venido big data, ha venido inteligencia artificial, blockchain, la ciberseguridad. Bueno, pues todo esto ha confluido en un momento determinado y lo que ha pasado es que estábamos preparados y teníamos los procesos, teníamos las rutinas muy buenas y muy preparados para una era, y resulta que ahora estamos en otra era. Y entonces, tanto los procesos como las estructuras, como nuestro conocimiento, como la tecnología, son muy potentes para algo que ya no existe, para algo que era el pasado. Y entonces nos tenemos que reconvertir y tenemos que ser capaces de hacer este cambio, ¿no? Esta disrupción, muchas veces preguntan, ¿a quién afecta? Y lo habéis comentado, ¿no? ¿Afecta a esta empresa, a este sector? Realmente afecta a todos los modelos de negocio, afecta. ¿Por qué? Porque está afectando al comportamiento de los consumidores, de los ciudadanos. Y entonces eso quiere decir que la secuencia afecta absolutamente a todos, ¿no? Y los clientes, y yo diría que también aquí podemos poner los ciudadanos a los que habéis hecho referencia, pues es como si hubieran adquirido superpoderes, ¿no? Es como si esto que tenemos aquí, llevamos todos, fuera como la capa de Superman. O sea, tenemos esto y tenemos poderes, podemos estar informados permanentemente, podemos compartir, podemos comparar, podemos comprar en tiempo real. Fijaros lo que podemos hacer, es como si fueran unos superpoderes, ¿no? Y esto es tremendamente importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estamos todo el día conectados. Esta transparencia, no sé si la conocéis, esto es lo que ocurre en un minuto en Internet. En un minuto en Internet estamos enviando prácticamente 200 millones de email. 60 segundos. En un minuto en Internet estamos cerca de ver 1 millón de horas de televisión, de Netflix en este caso, o enviar 20 millones de mensajes. Todo esto ocurre en un minuto, lo cual quiere decir que estamos permanentemente conectados. Esto lo único que viene a decir es reputar que es la realidad, que estamos permanentemente conectados. Y lo que ocurre al estar permanentemente conectados y escalar, porque la digitalización lo que nos permite es hacer cosas que hasta ahora veníamos haciendo, pero que las podemos hacer de una forma distinta y las podemos escalar, nos está cambiando las reglas del juego, ¿no? Todos conocéis lo que está en la pantalla, ¿no? Las 3 en raya, ¿no? Entonces, en las 3 en raya hay 2 que están jugando, hay 2 jugadores, ¿no? Y ocurre esto. Lo que ocurre es que no hay 3 en raya. Pero uno de los jugadores dice, sí que hay 3 en raya, lo que pasa es que tú no lo ves.
porque tienes la mente muy cerrada y no eres capaz de ver las 3 en raya que hay ahí. Y vuelve a mirar y dice, oye, perdona, pero es que aquí no hay 3 en raya, entonces se hace esto. Y hay 3 en raya. Rápidamente lo que dice eso no vale, ¿no? A lo cual el otro le contesta de dónde lo pone. Bueno, pues este no vale dónde lo pone. Estos son los Uber, Airbnb, Spotify, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Se han cogido negocios tradicionales y los han llevado a otra escala. Yo siempre podía alquilar una habitación de mi casa, pero cuando la compartía de donde lo ponía, pues serían los amiguetes o en los tablones de anuncio del mercado de mi barrio. Lo que pasa es que ahora esa habitación la puedo poner al mundo. Ha escalado. En ningún sitio pone que eso no lo puedo hacer. Pero antes las limitaciones tecnológicas te impedían hacerlo. Lo cual esto es una reflexión muy interesante para las empresas, para las organizaciones en general. Y es que el mapa que tenemos en la cabeza, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, no es el territorio. Y el territorio es mucho más amplio. Entonces tenemos que pensar con muchísima más amplitud de las cosas que hoy la tecnología, por eso es tan importante entenderlas, nos facilita. Entonces no nos quedemos en nuestra zona de confort, sino que lo ampliemos. Y fijaros, un ejemplo para que entendamos esto del mapa no es el territorio, del sector de la automoción. El sector de la automoción en el mundo tiene un tamaño de 2 trillones de dólares. Está muy bien. O sea, el que está en este negocio pues puede aspirar a eso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el negocio de la movilidad de las personas, un poquito más amplio, está en 7 trillones de dólares. Entonces, ¿tú dónde quieres estar? ¿Fabricando coches o dedicándote a la movilidad de las personas? Ha habido muchas empresas, Mercedes, por ejemplo, lo ha entendido muy bien, BMW también lo está haciendo, Renault lo está haciendo. Entonces, ellos están en otro. Ellos están participando en todo lo que tiene que ser el car sharing, los coches de alquiler por las ciudades, están con el tema de los patinetes, están con todo eso porque están en la movilidad de las personas. Entonces, no estoy fabricando coches, estoy ampliando mi negocio. Pero también si estamos en la era del comercio electrónico, pues aparte de mover personas, se pueden mover otras cosas, que son todos los activos, ¿no? Entonces, el que está en el negocio de la movilidad de las personas y de las cosas está en un negocio de 12 trillones de dólares, ¿no? Entonces, ¿te vas a limitar a fabricar coches? ¿Te vas a limitar a fabricar lo que estás haciendo hoy? ¿O consideras que entendiendo las nuevas tecnologías eres capaz de hacer muchísimas más cosas y de una forma más amplia, ¿no? Pero es que ha pasado esto muy rápido. A ver. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay como 5 modelos, hay más, seguro, pero hay 5 cosas, 5 modelos, 5 elementos que son muy importantes entender en esta nueva era, ¿no? Que es la experiencia del cliente, que muchas empresas, muchas pymes, muchas grandes empresas dicen, no, ya conozco al cliente. Realmente es mentira. O sea, conoces al cliente a otro cliente, a unos comportamientos antiguos. Hay que entender el mundo de las plataformas y de los ecosistemas, el e-commerce, la suscripción y el mundo de los datos. Son 5 aspectos, 5 modelos que son fundamentales y que realmente si profundizas en ellos son bastante sencillos de entender. Mirad, hay un paradigma con esto de una paradoja de esto del customer centric, ¿no? Todas las empresas son customer centric, centradas en el cliente, ¿no? Pero realmente muchas de ellas hace tiempo que no conocen a su cliente. Hace mucho tiempo que no le conocen, porque son empresas que siguen con sus rutinas, siguen creyendo que conocen a ese cliente, pero ese cliente les ha abandonado, ese cliente está comprando en otros sitios y cada vez se va desvinculando más, ¿no? Realmente hoy todo lo que tiene que ver con la vinculación ha perdido muchísima potencia, porque estamos mucho más alineados con la comodidad y con la conveniencia que con la vinculación, porque hoy puedo cambiar con one click de empresa. O sea, antes, fijaros en el tema, por ejemplo, de la banca, ¿no? Tenías que ir a hablar con el director del banco para decirle, oye, quiero cancelar la cuenta. Entonces tenías una cierta relación emocional y te decía, no, yo te di el crédito. Ahora mismo, que no tienes que ir a ningún sitio, hacer one click y te cambias. Entonces, hemos perdido mucho esa vinculación y eso lo tenemos que entender como empresarios y como empresa, el que la relación con el cliente es una relación distinta y en eso es en lo que tenemos que profundizar. El siguiente que hay que entender, y hay que entenderlo muy bien, es el mundo de las plataformas y de los ecosistemas.
todas las empresas, grandes, pequeñas o medianas, deberían de reflexionar si ellos tendrían que participar en las plataformas. Porque aunque luego no lo hagan, solo el ejercicio de ser parte de la plataforma, de cómo intervengo en un ecosistema, de cómo colaboro para ofrecer al cliente más cosas, solo ese ejercicio es un ejercicio súper positivo. Y todas las pymes que lo hacen y todas las empresas que lo hacen, al final sacan conclusiones que les ayudan en su negocio. Fijaros que las plataformas es algo tan sencillo como yo tengo algo y alguien lo necesita y se intercambia ese activo, ¿no? Pero lo importante en la plataforma realmente no es el intercambio de ese activo que se produce, que eso siempre se podría producir, sino es el intercambio de datos. O sea, toda la información que se tiene en la plataforma de lo que está ocurriendo en ese intercambio, ¿no? O sea, ¿por qué vendo o por qué no vendo? ¿Y cuándo no vendo? ¿Y cuál es la opinión del cliente? Bueno, todo eso le da un valor infinito a este modelo. Un modelo que tiene el efecto, lo que se ha llamado el efecto red, ¿no? De las plataformas, ¿no? Que al final hay un proveedor que tiene clientes. Como hay clientes en esa plataforma, vienen más proveedores, que a su vez traen más clientes, que traen más proveedores, que traen más clientes. Entonces tú empiezas a vender a muchísimas más personas. Y también los clientes tienen acceso a muchísimos más proveedores, ¿no? Entonces ese es un negocio, es un modelo de negocio que te está llevando también a todo lo que tiene con la economía colaborativa y con la economía circular, ¿no? Que al final estamos perdiendo bastante nuestro interés por tener cosas y lo que queremos es disfrutar de las cosas, acceder a las cosas. Y eso te genera una nueva economía y eso te está generando modelos de negocio como el que os pongo aquí, ¿no? Que al final pues tienes que el mayor compañía de transportes de particulares pues no tiene un solo coche. El mayor plataforma, cadena hotelera, si queremos llamarlo así, no tiene un solo hotel, ¿no? Entonces, se están produciendo ese acceso al disfrutar de las cosas sin necesidad de tener las cosas. Y eso te lo está propiciando la digitalización. Y eso es tremendamente importante también a la hora de concebir nuestros negocios. Cómo podemos participar en ecosistemas, cómo podemos participar en plataformas que nos ayuden a tener muchísima más información de nuestro mercado y de nuestros clientes, ¿no? Esta es otro modelo que hay que entender y que muchas empresas tienen la plataforma y tienen la web, pero es muy importante seguir apostando y entender muy bien el mundo del e-commerce, de cómo se está produciendo, de cómo con mi e-commerce puedo participar también en los ecosistemas y cómo puedo hacerlo más potente. Pues eso es otro tema absolutamente necesario. A mí me gusta mucho el modelo de suscripción y es algo también que hay que analizar. El modelo de suscripción al final lo que te provoca, lo que te produce, es que tú eres capaz de permanentemente, desde el punto de vista de empresario, de pyme, el enviar ese bien, ese activo y cobrar todos los meses, ¿no? El pago que te hace el cliente, ¿no? Y por parte del cliente, como pongo aquí, pues es cómodo, ¿no? Porque lo recibes permanentemente. Entonces, deberíamos de ver nuestros negocios desde qué perspectiva podríamos hacer un modelo de suscripción. Y hoy hay modelos de suscripción que tienen que ver absolutamente con todo, ¿no? Si veis, los grandes marketplaces ya están empezando con un modelo de suscripción. De hecho, en el más famoso, cuando entras, tienes que deshabilitar que no lo quieres todos los meses, ¿no? Y yo lo he sufrido en mis carnes. Empecé a recibir todos los meses una cajita de test de estos, de té negro que estaba en una de estas que no quiero nombrar, de estas plataformas, ¿no? Entonces lo recibí 2 meses seguidos. Y dije, joder, qué generosos son, cómo se equivocan estos de este sitio. Entonces, no, claro, el que me había equivocado era yo, que había dejado habilitado que lo quiero recibir todos los meses. Y entonces eso es lo que, bueno, esto es una mala práctica, ¿no? Pero el pensar cómo eres capaz de generar esa suscripción en cualquier modelo de negocio, aunque te parezca que tú tienes un producto y que ese producto posiblemente no lo puedes convertir en suscripción. Os voy a poner un ejemplo además de aquí de Asturias, incluso de Oviedo, ¿no? Hace como 3 años me parece que participé vine al centro de Oviedo Emprende, ¿vale? Entonces estuve ahí con unas startups y luego estuvimos charlando un buen rato, ¿no? Bueno, pues una de las emprendedoras que había en el coworking, en el espacio de innovación, que estuve hablando con ella y me explicó lo que estaba haciendo, ¿no? Había estado estudiando en Madrid, había vuelto a
a Oviedo, me parece, bueno, Oviedo, había vuelto a Llanes, que me parece que era donde está su familia, tenía una carnicería local, ¿no? Y entonces ella, cuando volvió, le dijo a su padre, papá, permíteme digitalizar una ternera, ¿no? O sea, fijaros, estamos hablando de si se puede digitalizar o si puede. Y ha hecho un modelo de suscripción y tiene una plataforma, ahora mismo no me acuerdo del nombre, y lo que hace es que reparte y vende ternera envasada al vacío en toda España. Ahora me imagino que puede ser en todo el mundo. Con un modelo de suscripción. Porque yo puedo recibir cada semana, cada 15 días, en mi casa, la mejor carne del mundo. Y la recibo en cualquier sitio. Y pago una cuota todos los meses. O sea, fijaros cómo tienes que darle esa vuelta a tu negocio para poder realmente aprovechar todo lo que son las posibilidades de esta digitalización, ¿no? Lo que os he dicho y paso rápido por la suscripción, pero fijaros también, aunque es esta curva, que es de Estados Unidos, pero que al final termina repercutiendo en todo lo que se hace en Occidente, las dos líneas que veis aquí, estas dos líneas es cómo se comportan por los índices de bolsa y de las ventas minoristas en Estados Unidos, y esta es el índice de suscripción para que veamos cómo está impactando y cómo va a impactar todo lo que son los negocios de suscripción y ese modelo de negocio. Entonces, tenemos que pensar también si nosotros podemos convertir nuestro producto, nuestro servicio, cómo lo podemos convertir en suscripción, ¿no? Porque ahora realmente estamos avanzando hacia lo que podríamos decir todo as a service, todo como servicio, todo lo queremos como servicio. Y dentro de todo eso como servicio, más que como producto, ¿cómo podemos ser capaces de generar esa suscripción? Y que me genere esa tranquilidad de ingresos, me genera cómo puedo gestionar mi stock. Entonces, eso es tremendamente interesante, ¿no? Y la clave, la energía de la transformación y de esta era que estamos viviendo, la nueva energía son los datos. Porque los datos te permiten conocer a los clientes, te permiten conocer el mercado, conocer los negocios, te permite definir las estrategias, te permite gestionar el talento y te permite una cosa fundamental, que es tomar buenas decisiones o tomar mejores decisiones. Muchas veces me dicen, no, entonces te quieres cargar la intuición. No, pero la intuición con información es mejor que la intuición sin información. O sea, todo lo que seas capaz de tener esa información y de ir mejorando tus decisiones, eso es muy importante, ¿no? Aquí os pongo una transparencia de cómo son mucho más valiosas las empresas que se dedican y que tienen esta idea del data driven, ¿no? Importante, cuando estamos hablando de proyecto de datos, y esto lo pongo ahí en rojo, con independencia del tamaño de la empresa, que da igual el tamaño de la empresa para hacer un buen proyecto de datos. Porque muchas veces estamos pensando que todos los proyectos de datos son para las grandes corporaciones y las grandes empresas. No es así. Hasta la más pequeña empresa, hasta el autónomo, tiene que tener su modelo y su proyecto de datos. Es tremendamente importante, os lo aseguro, es de las cosas más importantes. Sin proyecto de datos, sin modelo de datos, no hay transformación, os lo aseguro. Y esto está contrastado. Y cuando estamos hablando de datos y cuando estamos hablando del proyecto de datos, estamos hablando de 4 cosas, que aunque seas muy pequeño, tienes que tener. Estamos hablando de la tecnología. Hoy muy accesible, hoy la puedes coger en la nube, puedes acceder a esa tecnología a la que necesites. Con el kit digital, muchísimo más sencillo todavía, que puedes acceder a la tecnología que necesites. Tienes que tener unas políticas, tienes que tener una ética, qué datos, de dónde los cojo, cómo los filtro, qué temas de seguridad. Una cosa elemental. Tienes que tener, evidentemente, capacidades. Pues muchas veces, incluso en empresas grandes, compran grandes plataformas tecnológicas, pero se olvidan de que hay una cosa importante, que son las personas las que tienen que explotar esa información. Que esto la inteligencia artificial no te lo va a solucionar. Que tienes que ser tú el que hagas las cosas y luego, evidentemente, según seas más creativo y hagas mejor análisis, pues te saldrán mejores resultados. Y otro tema clave, que son los casos de uso. O sea, esto lo haces para algo. ¿Esto lo haces para qué? Para conocer a tu cliente, para ser más rentable, para ser más eficiente, ¿no? Esos son los casos de uso. Son 4 cosas elementales. Pero tienes que tener las 4 cuando te pones a hablar de datos y de modelos de datos. No te puedes olvidar de ninguna de ellas. Y eso es muy importante. Mirad, aunque no están viviendo sus mejores épocas, porque por lo visto los resultados del último año no han sido los tan espectaculares, este es el modelo operativo de Netflix, ¿no? Entonces, Netflix es un modelo operativo basado en los datos, como veis, ¿no? Esto es Netflix y así es como crece Netflix. Netflix ha pasado como veis ahí, en 6 años, de 24
millones de usuarios a 118, ahora ya está en 200, ¿no? Pero eso no es importante. Como tiene muchos usuarios, ¿qué es lo que hace? Que con toda esa información mejora todo lo que es el algoritmo. Entonces cada vez acierta más. Como mejora el algoritmo, porque tiene más información, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez vemos más Netflix. Entonces hemos pasado de ver Netflix 310 horas al año a verlo 654. Ahora estará ya en 1000. Como vemos más Netflix, recomendamos más Netflix, más usuarios de Netflix, mejora el algoritmo, más horas. Y este es el círculo virtuoso. Y así es como, este es el modelo de negocio, así como gana dinero Netflix. Entonces, tenemos que entender cómo nos ayuda la tecnología, cuáles son los modelos de negocio, cuáles son los elementos que tenemos que analizar, cómo son importantes las personas y los datos. Y una vez que entendemos eso, lo que tenemos que decir, pues es un poco lo que pongo aquí. Si la transformación, que es la mezcla de tecnología y capacidades, nos permite conocer al cliente, automatizar procesos, innovar, mejorar la seguridad, tener inteligencia de negocio, tomar mejores decisiones, tener movilidad, atraer el talento porque irá a las empresas donde verdaderamente estén innovando, la pregunta es que si hay alguna opción. O sea, ¿hay opción para no hacer esto? O sea, que todos son ventajas, es que no veo ningún inconveniente. Entonces, todo esto que al principio hablábamos, ¿no? Dice, ¿hay alguien que todavía se cuestiona que esto es hacia dónde hay que ir si todavía no ha empezado? Y si ha empezado, ¿cómo lo acelera, ¿no? Entonces, al final tenemos como dos tipos de empresas. Unas que son unos dinosaurios que van a desaparecer y otras que aspiran a ser unicornios que quieren abrazar esta nueva época, ¿no? Y entonces, pues es una checklist muy sencilla, tiene 7 puntos. Puntea dónde estás y al final verás si terminas siendo un unicornio o terminas desapareciendo como los dinosaurios, ¿no? Entonces, también en la transformación dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, este es un poco por donde tienes que empezar. Empiezas entendiendo la nueva realidad y cuando entiendes la nueva realidad, lo que está ocurriendo, lo siguiente es revisar tu estrategia. Puede ser una gran estrategia, una estrategia pequeñita, pues eres un autónomo, pero tienes tu estrategia. Pues si no tienes tu estrategia, mejor es que la tengas, ¿no? Entonces, cuando revisas tu estrategia, fijaros que no pongo cambiar de estrategia. A lo mejor tu estrategia está bien, tus fundamentos de negocio están bien, pero tienes que repasarlos y tienes que revisarlos al hilo de todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque parece que están pasando cosas para que tú permanezcas igual que hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, cuando estás revisando esta estrategia, pues puedes hacer como 3 cosas. Ampliar la magnitud de tu empresa, es decir, quiero vender en otros sitios y quiero vender por e-commerce. Pues dice, bueno, pues es parte de mi estrategia, la reviso, ¿no? El siguiente. Puedo reimaginar mi actividad, que quiere decir que hago nuevos productos y servicios distintos que hasta ahora no hacía y que la digitalización me permite hacerlos. O el caso más extremo, que quiero cambiar mi modelo de negocio o quiero hacer una combinación de las 3. Pero lo que sí tienes que hacer es reflexionar si lo que estás haciendo hasta ahora, con todos los cambios que están viniendo, quieres seguir haciendo lo mismo. Y ese es un poco el punto que tienes que tratar, ¿no? Esta lo paso muy rápido, pues estamos pasando de un mundo donde todo era mucho más predecible a un mundo donde la agilidad y ser mucho más competitivo está siendo y está marcando un poco el cambio, ¿no? Entonces, entiendes la realidad, revisas la estrategia y tienes a un cliente con superpoderes en el centro. Esta es la situación que te tienes que ir encontrando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es revisar, insisto, pequeña, mediana o gran empresa, tienes que revisar cuáles son las dimensiones claves y cómo están, cómo te está afectando esa digitalización. Y tienes que empezar por la cultura. Porque si no empiezas por la cultura, y la cultura es una cultura orientada al cliente, una cultura de innovación, y una cultura que lo que quiere es realmente progresar y abrazar el cambio, pues olvídate. Porque si no eres capaz de que haya esa cultura en tu empresa, todo lo demás no va a funcionar. Como decía, me parece que era Kotter, la cultura se desayuna todas las mañanas a las estrategias. Todas las mañanas. O sea, tú dices, esto es lo que quiero hacer, pero la cultura de la empresa es otra y no consigues avanzar. Entonces, lo primero es que tú tienes que alinear y tienes que tener un impacto cultural importante en tu empresa. Después tienes que tener una organización, que la organización sea una organización flexible, sea una organización donde no sea muy jerárquica, donde quites las estructuras de silos, si es una empresa un poquito más mediana, ¿no? La propuesta de valor a los clientes, la experiencia de cliente. O sea,
tienes que ir cambiando, alineo la cultura, cambio la organización, veo cómo voy hacia los clientes, veo cuál es la experiencia con los clientes, las personas, el talento de la organización, cómo los ayudo, cómo los acompaño. En estos tiempos, por muy pequeña que sea la empresa, tienes que hacer, los dueños, los ejecutivos, tienen que hacer un liderazgo de proximidad. O sea, lo peor en las épocas de cambio es la incertidumbre. Entonces, tienes que eliminar la incertidumbre de las personas que trabajan contigo. Tienes que acompañarlos en lo que tienen que hacer y tienes que capacitarlos para que lo puedan hacer, ¿no? Y la tecnología. Pero mirar dónde aparece la tecnología. La tecnología es una dimensión que tienes que tener en cuenta en la transformación, pero no es la primera. O sea, tienes que tener en cuenta tu cultura, tu organización, las personas, los clientes y, evidentemente, un habilitador. ¿Qué es la tecnología? Y la tecnología tiene que ser una tecnología sencilla, accesible, segura, la adecuada para tu modelo de negocio, para tu estrategia y para tu modelo de transformación. Ni más ni menos. Y una cosa que ahora mismo se está olvidando mucho en las organizaciones, que son los procesos. O sea, nadie oigo hablar de procesos, pero los procesos son como el sistema sanguíneo, ¿no? Como el sistema vascular, no es por donde fluye toda la organización. Entonces hay una gran oportunidad para simplificar esos procesos en todos los... y por último, la innovación. O sea, lo que tienes que hacer es permanentemente innovar. Y ahí la innovación para mí es dual y colaborativa. El dual es que por un lado tienes la innovación incremental y por el otro lado tienes la innovación disruptiva. Tienes que tener las dos. Tienes que ser el mejor en lo que haces y tienes que estar pensando cómo soy disruptivo en el negocio, ¿no? Y después tiene que ser colaborativa. O sea, hoy es imposible innovar solos. Aparte, que es un rollo y no vas a escalar. O sea, tienes que innovar con los proveedores, con la competencia, con los empleados haciendo intraemprendimiento, haciendo co-creación con los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, como os decía, con los competidores. Y dice, con los competidores es más difícil. Seguro que sí, pero yo viví las negociaciones y desarrollamos lo que era Bizum. Y os aseguro que si conseguimos ponernos de acuerdo Santander, el BBVA y la Caixa para sacar Bizum, te puedes poner de acuerdo con los competidores para hacer cosas. Os lo aseguro, porque las negociaciones eran tremendas. Cada uno quería poner lo suyo, claro. Y al final llegamos a un acuerdo. Posiblemente porque el enemigo te une mucho, ¿no? Y estaba claro que si Bizum no lo hacía el conjunto de la banca, pues te lo iba a hacer PayPal o Amazon o Google o alguno de estos, ¿no? Entonces, al final, ese hacer una plataforma común, y esta es una idea muy positiva y muy buena, ¿no? Porque tú haces una plataforma común donde innovas y donde puedes poner recursos y donde vas innovando y sobre esa plataforma tú construyes tu oferta de valor diferencial y cada uno construye la suya, ¿no? Pues el Santander tiene la suya, el BBVA tendrá la suya y la Caixa tiene la suya, ¿no? Entonces, de aquí te sale una innovación que tiene que ser una innovación muy colaborativa y pensando en cómo lo puedes hacer. Y aquí, y ya estoy acabando, viene el kit de la cuestión. Que todas las ideas están muy bien, pero donde están fallando los planes de transformación es en la ejecución. O sea, no, se está ejecutando realmente mal. ¿No? Estos son estudios, hay miles de estudios, pero te llevan al mismo sitio. El problema de la transformación y de muchos proyectos en general es la ejecución. Mucho bla, 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 pero se pasa muy poquito a la acción, ¿no? Grandes planes que no se aterrizan. ¿Y ese por qué? Porque falta liderazgo, porque no se planifica y muchas veces porque hay un cansancio. O sea, llevo 3 meses y ya quiero hacer cosas distintas, ¿no? Estamos en una época que parece que permanentemente tengo que hacer cosas distintas y ya llevo a hacer 2 o 3 meses haciendo lo mismo, pues ya esto es agotador y ya voy a cambiar. Porque nos vamos nos estamos metiendo en esta dinámica, ¿no? Y este está siendo el gran problema de esta era, ¿no? Y posiblemente porque lo que no se mide es imposible de gestionar, es imposible de mejorar. Y muy pocos sitios tienen un cuadro de mando de la transformación, lo cual parece increíble, porque te estás gastando un montón de dinero y cuando preguntas cómo va la transformación, pues yo oigo respuesta como esta: hemos migrado a la nube, hemos mejorado la web, vendemos por internet, estamos implantando un CRM. Bueno, esto no es cómo va la transformación. Cómo va la transformación es esto.
cómo ha evolucionado tu satisfacción de clientes, cuántas ventas digitales estás haciendo, cuál es la captación neta de tus clientes, cuál es la calidad de los datos que tienes, cuál es tu coeficiente de eficiencia, o sea, cosas que la transformación te tiene que ir haciendo. O sea, es que creo que las empresas hoy, cuando presentan sus resultados o cuando ven sus resultados, solo hacen, deberían de tener sus balances, porque esto es como cuando vas a los bancos y te hablan de los fondos de inversión, ¿no? Que te dicen rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Pasa igual. O sea, hoy unos buenos resultados de una empresa que no se está preparando para el futuro no tiene en absoluto garantizado el futuro, porque tiene que ir viendo qué cosas está haciendo, medidas que le conduzcan a ese futuro. Y eso es tremendamente importante. Y son 6, 7, 8 indicadores, ¿no? Me he permitido, en esto de la ejecución, porque ayer o antes de ayer Cristina me hizo una entrevista por teléfono, nos hemos conocido hoy, entonces me preguntó por el potencial de Asturias en toda la parte de la transformación digital y eso que habéis hablado, que me ha gustado mucho, ¿no? De Asturias Paraíso Digital, ¿no? Que tiene que tener planes. Y he investigado y he visto este plan que debéis de tener otros cuantos como este. Pero bueno, me he quedado en este que me ha gustado y me ha parecido está bien, ¿no? Que es la estrategia del clima y la estrategia de transición digital. O sea, que los conceptos están aquí. Y lo que quiero traer es que la clave está en lo que pongo, ¿no? El reto de la ejecución. O sea, seguro que este plan, pero yo los animaría, además que estéis aquí, los que podéis hacerlo, de que tenemos que pasar a la práctica en muchas de las cosas que habéis dicho, porque si no pasas a la práctica, al final se queda todo en muy buenas ideas. Entonces, aunque te equivoques, hoy estamos en un mundo de te equivocas y te puedes equivocar rápido y rectificar. E incluso el coste es mucho menor que otras veces. Entonces, yo animaría a hacer, de verdad, a hacer, porque seguro que hay planes todavía muchísimo mejores y que si le damos otra vuelta todavía lo mejoramos mucho, seguro. Pero a nivel empresa y, por supuesto, a nivel de sociedad hay que empezar a hacerlo con inteligencia, hacerlo con cariño, hacerlo con pasión y si te equivocas, oye, pues vamos a cambiar ese camino, ¿no? Entonces, por eso la secuencia lógica es, tengo un propósito, tengo una estrategia, reviso las dimensiones y ejecuto, ¿no? Y esa es un poco la idea. Yo os he puesto aquí el kit digital porque creo que muchas veces cuando estás diciendo, desde el punto de vista más de tecnología, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que empezar? Pues aquí tenéis una checklist. O sea, tampoco hay que volverse loco. Pues tienes todo esto, porque aquí están casi todas las cosas de las que estamos hablando. Pues empieza y mira a ver, y hay muchísimos habilitadores. O sea que, una vez más, creo que el plan está, los habilitadores están, y lo que hace falta es también, otra vez más, pasar a la acción. Y entonces que funcione el kit, que funcionen los habilitadores, que lleguen los fondos a las empresas, los fondos europeos, pero es un tema de ejecución. O sea, no hace falta lanzar otros planes, ya están los planes, pero vamos a hacerlos, ¿no? Creo que ese es un poco el mensaje. Para concluir, aunque lo he dicho, hay 10 razones para digitalizar las pymes. Está hecho una especie de decálogo para ver que, ¿por qué no? Que es lo que decía antes, ¿no? Amplía el negocio, simplifica los procesos, potencia la gestión activa de los clientes, optimiza el time to market, dispone de más información, permite trabajar y vender en cualquier lugar, atrae el talento, facilita alianzas, mejora la seguridad y facilita el aprendizaje continuo. O sea, todo esto está al alcance de todos. De verdad que es un alcance sencillo y hoy más que nunca accesible y todos queremos ayudar en que se pueda hacer, ¿no? Entonces no hay ningún motivo para no estar abrazándolo. Y termino con una cita de Walt Disney que a mí me gusta mucho, que es pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y creo que esto es un poco lo que tenemos que hacer, porque si no lo estás haciendo, el mañana, si no te estás digitalizando, si no lo estás entendiendo, el mañana posiblemente sea un poquito peor que el que tienes hoy y posiblemente no estés aprovechando esa gran oportunidad. Pues esto es lo que os quería compartir. Espero que os haya dado alguna idea. Pues muchas gracias. Buen día.